Saludos camaradas, ¿qué tal va todo? Bueno, hoy os traigo otra nueva reseña, esta vez de un libro muy importante para mí, como es el de Reforma o Revolución, de Rosa Luxemburgo, que bueno, en un principio tampoco lo tenía pensado hacer, pero debido a leer ciertos tweets, ver noticias y ver el desarrollo que ha tenido ciertos pensamientos, no ya solo comunistas, sino desde otros sectores hacia el comunismo, desde sectores ya liberales e incluso dentro de la izquierda, ¿no? Del amplio espectro que es la izquierda, ya desde sectores más izquierdistas dentro de este sector y más revisionistas, pues me he visto ya casi en la obligación de vamos, una videoreseña del libro Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo, que sirve ya no solo para acabar con estas ideas revisionistas, sino también con las ultraizquierdistas, las dogmáticas, es decir, Rosa Luxemburgo en este libro dio palos, pero vamos, a todo el mundo. Entonces, para mí ha sido un libro muy interesante que me cambió, la verdad, me amplió mucho la vista a la hora de analizar las cosas, de analizar la realidad material y tal. Y bueno, si queréis saber más sobre el libro, de qué trata, el contexto y bueno, un poco de contenido, pues quedaos hasta el final del vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. Bien, antes que nada, hace falta hablar sobre la vida de Rosa Luxemburgo para tener un poco en contexto el libro. Rosa Luxemburgo nació en territorio polaco, pero en aquel entonces estaba dentro del Imperio Ruso, en 1871. Nació en Zamosk, no, mi polaco tampoco es el mejor, entonces perdonadme, pero bueno, eso, nació en Zamosk. Y en una familia de origen judío. Y bueno, ya desde muy jovencita se tuvieron que mudar a Varsovia, donde con 15 años ya empezó a militar en ciertos grupos y partidos digamos, del espectro de izquierdas. Esto le, le, le hizo que con apenas 18 años tuviese que exiliarse a Suiza, es decir, en el 1889. Y aquí, 9 años después, en el 1898, se casó con un alemán, lo cual le dio la nacionalidad alemana a Rosa y se mudó a Alemania a vivir. Es decir, en el 1898 vivía en Alemania, estaba casada con un alemán, era de origen judío, era emigrante, mujer y muy joven. Y una vez aquí empezó a militar en el Partido Socialdemócrata Alemán, un partido muy conocido, y ya desde que entró en este partido, la verdad que tuvo mucho eco. ¿Por qué? Bien, el libro Reforma o Revolución no fue un libro que lo escribió de una tajada Rosa Luxemburgo, fueron dos, digamos, documentos que escribió en respuesta a Edward Bernstein, uno de los padres, o considerado el padre del revisionismo, y el cual tenía 20 años más que Rosa Luxemburgo, y ella bueno, digamos que está dividido en dos partes. La primera parte la escribió en septiembre de 1898 y la segunda en abril de 1899. Con lo cual tenemos que saber que lo escribió con 27 y con 28 años, es decir, una mujer recién llegada a Alemania, migrante, de origen judío, con todo el antisemitismo que había en aquel entonces. Y pues eso, veinteañera, todavía no había llegado a los 30. Se había atrevido a refutar a uno de los padres del revisionismo, una de las figuras más conocidas dentro del Partido Socialdemócrata, ¿no? Digamos que estaban en un mismo partido, todavía no se había dado la ruptura con la socialdemocracia como tal. Rosa Luxemburgo constituía el ala más marxista de aquí, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la Liga Espartaquista, digamos, la precedente al Partido Comunista Alemán, se había creado en 1816.
que los bolcheviques se separaron de la socialdemocracia de los mencheviques en 1812, es decir, todavía los comunistas actuaban dentro de la socialdemocracia. Esto era, digamos, un grupo bastante amplio, ¿no? Entonces, aquí, para entender el libro, primero tenemos que entender que el término socialdemocracia no lo utiliza peyorativamente como lo puede utilizar, por ejemplo, en un futuro Stalin o Lenin a partir de 1812. Entonces, cuando habla de táctica de la socialdemocracia, habla de la táctica que deben tener los marxistas, porque a Edward Bernstein, a pesar de ser socialdemócrata, lo tacha de antimarxista, como en un tiempo veremos. Pero, bueno, el libro como tal, es decir, las dos partes unidas, se publicó en el 1900, es decir, ella tenía 29 años. Y esto, nada más publicarlo, tuvo mucho eco en el partido, por las razones dadas anteriormente. Entonces, bueno, una vez entendido que el término socialdemocracia no significa algo peyorativo para ella, vamos un poco con el contenido del libro. Comienza refutando unas ideas de Bernstein, en el cual bueno, uno de los pilares fundamentales de su ideología es que, de Bernstein, es que el capitalismo, Marx decía, ¿no?, que el capitalismo inevitablemente llevaría al socialismo porque el capitalismo, por sus contradicciones internas, colapsaría. Pero aquí llegó Bernstein y dijo, no, el capitalismo no va a colapsar, es decir, renegó del mismo Marx. Entonces, claro, tenemos que imaginar el varapalo que fue esto para los marxistas, porque Bernstein tuvo gran importancia aquí. Entonces, vamos a hablar primero de lo que decía Marx sobre el capitalismo, luego de lo que decía Bernstein y luego de cómo le refutó Rosa Luxemburgo. Primero, Marx hablaba de que el capitalismo en sí mismo tenía ciertas contradicciones, ¿no? Y que son la anarquía de la producción, es decir, que al final se producía cuanto más mejor y así se creaban las crisis de sobreproducción. Luego, la socialización de la producción, es decir, que la producción cada vez estaba repartida entre más gente, entre más trabajadores, y que la apropiación de la ganancia que creaba esta producción era privada, es decir, un burgués se lleva el dinero que crean todos sus trabajadores. Por eso se dice que el trabajo se va socializando, mientras que la apropiación es individual, es privada. Y que con esto se da una creciente organización y concienciación del proletariado, con lo cual es inevitable que la revolución socialista llegue. ¿Por qué? Porque se dará un colapso del capitalismo. Entonces, aquí Bernstein habla de medios de adaptación que tenía el capitalismo, es decir, habló, o al menos Rosa Luxemburgo, señala dos, los más importantes, que es, primero, el crédito, que para Bernstein el crédito permitía una libertad de movimiento a las fuerzas productivas, que, bueno, de otra manera estarían muy atadas, y con lo cual, como da más libertad, pues bueno, el capitalismo puede crecer sin estos límites que le pondrían, y esto es gracias al crédito. Y además existen las organizaciones patronales, que serían el segundo factor que evitarían la crisis. ¿Por qué? Porque regularían la producción. Entonces, con esto, Bernstein dice que no se va a dar un colapso del capitalismo, con lo cual una revolución socialista como tal no es el medio por el que llegar al socialismo y en una etapa posterior a la sociedad comunista ya como tal. Pero bueno, aquí es donde llega Rosa Luxemburgo. Ella dice que estos no son un medio de adaptación, son un desarrollo que tiene el capitalismo, y que estos, más que hacer que el capitalismo se adapte, hace que sus crisis se agraven todavía más, ¿vale? Entonces, los créditos, Bernstein, recordemos, decía que, bueno, le permitía más libertad de movimiento a las fuerzas productivas, pero Rosa Luxemburgo dijo, hey, no, ojo, esto lo que hace es que el capitalismo crezca más de lo que puede, y con lo cual, cuando colapsa, es decir, cuando llega una crisis, las crisis son aún mayores.
Y las organizaciones patronales lo único que hacen es quitarse su competencia de en medio, ¿vale? Y esto a su vez también agrava las crisis. ¿Por qué? Porque al quitar la competencia agrava la contradicción entre la socialización del trabajo, es decir, que como te quitas la competencia, te comes a sus trabajadores, a su infraestructura, con lo cual el trabajo se socializa más todavía, pero la producción está más individualizada, es decir, como se expanden los monopolios, cada vez esta producción se abre más, pero la ganancia se la sigue apropiando una persona, un burgués, pueden ser algo más, pero bueno, se entiende. Con lo cual, estos agravan las contradicciones capitalistas y conducen al colapso capitalista, que a su vez conducen a la revolución socialista. Es decir, que lo único que hace Bernstein es renegar del marxismo poniendo como ejemplo dos medios de adaptación que al final resulta que lo único que hacen es agravar esto y darle más razón a Marx. Entonces, aquí, claro, teniendo en cuenta que reniega de Marx, lo que tiene que plantear ya no es una revolución socialista, porque si el capitalismo no va a colapsar, no necesitas de una revolución socialista, necesitas otra vía, que Bernstein dice que es la construcción del socialismo mediante reformas. Por eso este libro se llama Reforma o Revolución. Entonces, se ayuda de Conrad Smith, que es un socialdemócrata alemán. Y estos dicen que como el colapso del capitalismo es cada vez más improbable, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de la clase obrera, porque así, mejorando las condiciones de la clase obrera, lo que vas a hacer es que como ya la producción está tan socializada, si mejoras las condiciones de la clase obrera, lo que vas a hacer es que el control obrero, en el libro también aparece mucho como control social, que a mí un poco me descolocó, pero bueno, lo que hay que entender es que control social para Rosa es control popular, es decir, control de la clase obrera. ¿Vale? Entonces, este control crecerá porque como mejoran sus condiciones, los trabajadores tendrán más palabra dentro de la empresa y al final, digamos, la labor del capitalista, que de antes es explotar, es administrar, se irá reduciendo hasta que al final quede en nada y ya no solo el trabajo se socialice, sino también los medios de producción, también se van a socializar y así se llegará desde la teoría bernsteiniana al socialismo, ¿vale? Es decir, mediante reformas, mediante la mejora de las condiciones de la clase obrera. Pero bueno, aquí es donde empieza para mí la verdadera miga del libro, ¿no? Porque, empieza hablando de los sindicatos. Porque claro, si quieres mejorar las condiciones de la clase obrera, los sindicatos ahí forman un papel esencial. Pero bueno, aquí es donde entra Rosa Luxemburgo a decir que los sindicatos lo único que hacen es vender o ayudar a vender a los trabajadores su fuerza de trabajo dependiendo de la coyuntura del mercado laboral. Es decir, en época donde no hay crisis, donde la economía capitalista crece, obviamente la coyuntura del mercado permite que la situación de la clase obrera mejore y aquí los sindicatos, tienen manga ancha, ¿no?, de llevar a cabo estas mejoras y tal. Pero en época de crisis, y aquí es donde viene lo duro, todos estos derechos se van cortando. Entonces, como hay otra coyuntura del mercado laboral, hay más despidos, hay menos trabajo, menos puestos de trabajo, con lo cual crece los parados y es más difícil con estos, que los sindicatos los metan a ciertos trabajos y tal, y con lo cual, teniendo en cuenta que en esta época de crisis los capitalistas seguirán queriendo aumentar la ganancia, para eso lo principal es quitarte de en medio trabajadores. Entonces, aquí se ve que los sindicatos en sí mismos no acaban con la contradicción entre capital y el trabajo. Es decir, de esta producción social
cada vez más socializada, y la apropiación privada. Con lo cual, los sindicatos, como dice la misma Rosa Luxemburgo, solo pueden defender las conquistas previamente conseguidas por los trabajadores. Es decir, son un medio de defensa en época de ofensiva burguesa para poder seguir sacando ese rédito económico, ¿no? Pero bueno, entonces por eso dice que no se puede partir desde los sindicatos, porque las crisis, como hemos dicho anteriormente, seguirán habiendo, con lo cual este reformismo no serviría de nada partiendo de los sindicatos. Luego, habla de dos temas del desarrollo capitalista muy importantes, como son el militarismo y las políticas aduaneras, es decir, las aduanas. ¿Por qué? Porque dice que esto fue algo muy necesario en la creación del capitalismo en todas partes, es decir, el militarismo lo que hizo fue expandir el mercado de cada territorio, y las aduanas lo que hacían era proteger tu industria nacional de la extranjera, sí, fortalecer tu industria para luego, al abrirte a un mercado internacional, poder competir. Entonces, esto, a pesar de que fuese algo positivo en su momento, debido al desarrollo del capitalismo, se han vuelto unas taras que tiene el capitalismo, es decir, un problema. ¿Por qué? Porque estos dos factores solo sirven para afianzar el monopolio de ciertas empresas, es decir, ya no es para expandir y para mejorar, no, ahora es para mantener su monopolio. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, es verdad que Rosa Luxemburgo no esperaba, como está pasando hoy en día, por ejemplo, en España, que primásemos empresas internacionales, pues por medio de la OTAN, de la Unión Europea y tal, por ejemplo, en el sur de Europa, que primásemos empresas internacionales alemanas, estadounidenses y tal, a las propias, y que las fuésemos apartando para introducir las extranjeras. Esto no se lo esperaban. Y tenemos que tener en cuenta que el libro de Imperialismo, fase superior del capitalismo, todavía no se había escrito, es decir, este libro se publicó en 1900. Pero que Rosa Luxemburgo ya habló de una fase decadente del capitalismo, la necesidad del militarismo, de los monopolios, es decir, tuvo mucha trascendencia. Y con lo cual vemos que este militarismo y esta política aduanera era una lacra para el mismo capitalismo, que en un principio lo que le permitió crecer, al final es lo que no le permite seguir hacia adelante, como hemos hablado anteriormente. Pero bueno, luego comienza a hablar sobre el parlamentarismo. ¿Por qué? Porque Bernstein, y esta idea a mí me parece de las mejores que ha tratado en el libro Rosa Luxemburgo, que es, que Bernstein ve la democracia como tal en abstracto, no democracia burguesa, ni obrera, ni nada, no, la democracia en general, el parlamentarismo, con lo cual, ve como que impregna de un carácter socialista a la sociedad, es decir, ve la democracia en abstracto, el dar poder al pueblo, con infinitas comillas, ve como algo con carácter socialista, que lo que hará será expandir el carácter socialista, con lo cual, teniendo una mayoría parlamentaria, lo que se podrá hacer es expandir aún más este socialismo mediante reformas, mediante la ley, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí lo que obvia Bernstein y lo que Rosa Luxemburgo señala muy bien es que el Estado en sí mismo tiene un carácter de clase, es decir, el Estado es opresor como tal porque es la opresión de una clase sobre otra. ¿Qué pasa aquí? Que el parlamentarismo, en tanto en cuanto es un aparato estatal, también defenderá ciertos intereses, es decir, los de la burguesía. Y con lo cual va a ser imposible llegar al socialismo desde la vía legal. Esto ya lo dijo Rosa Luxemburgo en el 1900, incluso antes, 1898-99.
Y el tiempo le ha dado la razón con, por ejemplo, Salvador Allende, un ejemplo clásico de por qué la vía democrática al socialismo se va a ver imposibilitada siempre. Entonces, aquí habla que aunque el parlamentarismo y el sindicalismo tienen unos límites muy claros, dice que estos son necesarios para la clase obrera. Y se adelanta a lo que después en un futuro Stalin o Lenin hablarían como la combinación de la labor legal y clandestina. Rosa Luxemburgo dice que a pesar de que sean inútiles para conseguir la sociedad socialista, el Estado socialista, como tal, dan lecciones a los obreros, refuerza esta condición subjetiva, porque lo prepara al proletariado para cómo va a ser la revolución. Es decir, mediante esta labor legal, el proletariado verá que es absurdo intentar llegar a algún lado desde aquí, y con lo cual esta combinación de labor legal y clandestina hace que el partido, ella dice el Partido Socialdemócrata, yo digo el Partido Comunista, ya en un futuro, porque hará que el partido esté realmente ligado con las masas. Y aquí al final dice otra cosa muy importante, que es que la producción, es decir, la economía capitalista y el Estado van en direcciones totalmente opuestas. Es decir, la economía, la producción, se va socializando cada vez más, como hemos dicho anteriormente. Pero el Estado capitalista lo que va a hacer es mantener sus intereses, mantener su legalidad, mantener el capitalismo. Con lo cual, si nosotros solo hacemos una labor legal, como hacen los socialdemócratas de hoy en día, entonces lo que quería hacer Bernstein, como la producción se va socializando, nos estamos desligando de las masas, y que por eso esta combinación de la labor legal, pero sabiendo que es la labor clandestina, es la agitación, es de otra manera por donde se conseguirá el Estado y la revolución socialista, es ahí donde tenemos que hacer énfasis. Entonces esto es muy interesante. Y luego, bueno, habla de las acciones también, que es algo que me ha parecido muy importante también señalar hoy, que de esta falta de comprensión entre capitalista y capital. Es decir, con las acciones, ¿no? Cada uno puede poner X dinero, y lo que veían Bernstein y compañía y lo que ven hoy en día ciertos liberales, ciertos progresistas, lo que ven es que, por ejemplo, si se crea una cooperativa, ¿no?, entre 1000 personas, ven que cada uno es un capitalista. Es decir, en Eroski cada trabajador para ellos es un capitalista. ¿Por qué? Porque tiene una parte de la empresa. Y Rosa Luxemburgo dice, no, esos tendrán su parte de las acciones y tal, pero sigue habiendo un burgués, un capitalista al mando de todo, llevándose la plusvalía. Vale, entonces, esto es muy importante señalarlo porque ven capitalista como un derecho a la propiedad de la empresa, y no como una situación para con los medios de producción. Es decir, si los medios de producción seguirán siendo privados, serán de alguien, con lo cual ese es el que será el capitalista, vamos. Y el capital lo ven como simple dinero en vez de un factor de la producción. Y bueno, para ya ir acabando esta reseña, me gustaría hablar sobre lo que Rosa Luxemburgo decía, tanto sobre la democracia, que añadiré unas cosas que no he dicho anteriormente, y sobre la toma del poder. Es decir, es importante señalar que Rosa Luxemburgo ya dijo que el capitalismo no necesita de la democracia para avanzar, para sobrevivir. Es decir, Franco desarrolló el capitalismo en cierta manera, ¿no?, en España, industrializó España, se creó un mercado luego, Napoleón Bonaparte, después de la revolución burguesa de Francia,
llegó Napoleón Bonaparte. ¿Eso quiere decir que se acabó la revolución burguesa, que se acabó el capitalismo? No, para nada. ¿Por qué? Porque el capitalismo no necesita de la democracia para seguir adelante. Luego los regímenes absolutistas de déspotas ilustrados y tal, que consiguieron expandir el liberalismo, o bueno, incluso hoy en día en España, que tenemos una monarquía. Es decir, no necesitamos una república democrática para poder ser capitalistas. Entonces, lo importante aquí es decir que cuanto más se desarrolla el capitalismo, no es que más necesite la democracia, sino al revés. Más necesita que se suprima, que se quite de un lado el movimiento obrero. Y esto es lo que intentan hoy en día. Pues, por ejemplo, mediante el poder blando. Entonces, al final, si el movimiento obrero crece, si el movimiento comunista crece, se ve que el capitalismo se debilita y con lo cual se valen del fascismo, es decir, de su mano derecha, la que les va a cortar un cambio de dominación, pero que no de modo de producción, para pisotear a la clase trabajadora, ¿vale? Y luego, sobre la toma del poder, ya para ir acabando, bueno, los reformistas plantean, como hemos visto anteriormente, que mediante reformas legislativas se puede llegar al poder. Pero el capitalismo está mucho más avanzado que eso. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en el feudalismo, las relaciones sociales de producción feudales aparecían, digamos, legislativamente, ¿vale? El rey tenía más poder legislativamente, no se podía juzgar al rey, el rey tenía derecho de pernada, por ejemplo, había diferentes legislaciones dependiendo si eras esclavo, si eras siervo, si eras terrateniente, si eras un señor feudal, ¿vale? Entonces, tenía una legalidad consigo que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, antes de dar la revolución como tal, se hicieron ciertos cambios anteriores, ciertos cambios cuantitativos antes del cualitativo, que sería la revolución, que fueron, digamos, unas pequeñas concesiones legislativas mediante el cual la burguesía fue tomando cada vez más poder hasta que dio un golpe en la mesa y dijo, hasta aquí, se acabó las relaciones feudales y se impusieron las burguesas. Pero en el capitalismo no va así. Tú en el capitalismo, si ves la legislación, no pone que los medios de producción serán de los burgueses. La plusvalía, el trabajo se irá cada vez socializando más. No, ¿por qué? Porque eso es unas condiciones económicas que se dan por el capitalismo, pero el capitalismo como tal no tiene esa legislación, ¿vale? Entonces, intentar imitar esta revolución francesa dando unos cambios cuantitativos legislativos para luego poder dar, digamos, la revolución es absurdo, porque como tal en la legislación no aparecen las relaciones sociales, las relaciones para con los medios de producción burgueses. Entonces es imposible y es absurdo. Entonces, bueno, tampoco me quiero extender demasiado, creo que ha quedado claro por qué Rosa Luxemburgo escribió esto y por qué es tan importante que hoy en día lo tengamos claro, ¿vale? Yo creo que viendo los debates que se están engendrando hoy en día, este libro es, vamos, fundamental y de verdad que recomiendo encarecidamente su lectura, ¿vale? Se me hace un libro muy interesante, entonces, bueno, tampoco me quiero alargar, no quiero hacer un resumen detallado, creo que he dicho lo que es más importante. Y bueno, si os ha gustado el libro, obviamente dadle a like, seguid nuestras diferentes redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Pasaros por el vídeo también por el canal de YouTube para ver los demás vídeos que seguro que os interesarán y si nos queréis hacer alguna aportación tenéis nuestro PayPal que os lo dejaremos en la descripción y sobre todo unos nuevos documentos que acabamos de sacar Oyer y yo sobre el movimiento juvenil y Oyer sobre qué eran los gulags, que son muy interesantes y bueno, os recomendamos que os los compréis y que os lo leáis.
Y bueno, esto ha sido todo. Si tenéis algún tema que querríais tratar o algún libro que querríais que reseñásemos, decídnoslo, alguna propuesta también, por supuesto. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, camaradas.